Hola para todos, buenas tardes, bienvenidos aquí desde Chaviano Estudios a otra entrega de Consejos de Familia. Esta semana, festejando hoy el Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar justamente del rol que la mujer tiene en las sociedades. Este rol importante de la mujer en las sociedades, no sé si Michael me podés pasar. Sí, cómo no. Ahí lo tiene. Ahí está, el rol de la mujer en nuestras sociedades. Tenemos que preguntarnos primero, ¿cuál es la esencia de la mujer? Porque si no, damos vueltas y damos vueltas siempre sobre lugares comunes y nunca llegamos a comprender cuál es el papel, cuál es la función fundamental de la mujer en nuestras sociedades. Y entonces vamos a seguir con el PowerPoint, Michael. Para comprender la esencia de la mujer, en principio tenemos que entender dos palabras que se utilizan como si fueran sinónimos, el sexo y el género. ¿Esto qué quiere decir? El sexo se refiere a la biología y el género se refiere a la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Estas dos palabras se usan como si fueran sinónimos, pero no lo son. Nuevamente ahí está. Desde el punto de vista de la biología, el sexo es el conjunto de diferencias anatómicas, fisiológicas, genéticas, entre varones y mujeres. Bueno, es lo que Dios puso en nosotros, lo que Dios puso, la naturaleza, como usted prefiera, en cada sexo. Ahora, el género es realmente un constructo social, es una construcción social, ¿no?, que le ofrece a la mujer una serie de cualidades y una serie de características, y lo mismo al hombre. Vale decir que eso es algo artificial, es algo que lo crea la cultura en base a las necesidades de cada momento. Y entonces continuamos con el PowerPoint para ver la importancia de esto. ¿Cuáles son las diferencias de sexo? ¿No? Entonces vemos que las diferencias entre varones y mujeres son en principio hormonales. Ya sabemos, el hombre tiene testosterona como hormona predominante, la mujer estrógenos y progesterona. Desde el punto de vista del cerebro, acá viene lo interesante. Desde el punto de vista del cerebro, se están descubriendo con los últimos estudios neurológicos que el cerebro del hombre es muy distinto al cerebro de la mujer. Es decir, el cerebro de la mujer tiene entre 5 características fundamentales que es mucho más hábil para todo lo que es el conocimiento global. Vale decir, el cerebro de la mujer nuestro está interconectado, no está segmentado, mientras que el cerebro del hombre está segmentado. El hombre tiene un segmento en donde están los hijos, otro la familia, otro el trabajo. Por eso muchas veces ustedes, cuando ven al marido sentado, pensando, y le preguntan, ¿en qué estás pensando? Y por ahí se enojan porque le dicen nada. En efecto, el hombre puede tener un segmento para no pensar en nada en su cerebro. Entonces nosotras, conociendo estas características, no nos vamos a ofender. Por otro lado, otras características importantes es la capacidad de la memoria. La mujer tiene más memoria que el hombre porque conecta las experiencias con experiencias emocionales. Todos sus recuerdos están emocionalizados. Es mucho más propensa a los idiomas, el cerebro del hombre es más propenso a las matemáticas. Vale decir que hay una serie de diferencias que ahora se están empezando a estudiar. Seguimos entonces con el PowerPoint y vemos que los órganos reproductores, desde ya, el hombre son externos, la ubicación, la mujer es interno, los cromosomas son distintos, desde ya. La reproducción es diferente, el hombre tiene espermatozoides disponibles en cualquier momento, mientras que la mujer solamente tiene un óvulo una vez al mes. Es interesante con respecto a la sexualidad del varón, la diferencia con la mujer, porque ustedes saben que el hipotálamo es una zona del cerebro
que en el varón, en la adolescencia, es 2 veces y medio más grande que en la mujer. De ahí que los pensamientos hacia la posible relación íntima, física, sexual, son siempre más predominantes en el hombre que en la mujer. Aunque en los últimos años desde ya las mujeres queremos imitar esta característica. Entonces vamos a seguir con esto. ¿Cuáles son entonces las diferencias de género? Y vemos que no existen. ¿Por qué? Porque el género es algo que construimos a conveniencia y a necesidad de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces las diferencias de género no existen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando una supuesta igualdad. Y vamos a ponernos de acuerdo. La igualdad es importante, la igualdad es necesaria. ¿A qué niveles? A nivel humano somos iguales, a nivel político, social, a nivel trabajo. Debemos ser remuneradas a igual trabajo, exactamente igual que es remunerado el hombre. Vale decir que esto de que no existan diferencias es algo completamente alejado de la norma de la biología, ¿no? Fíjese cómo estas dos palabras, sexo y género, no pueden nunca ser sinónimos. ¿Por qué? Porque justamente ofrecen visiones opuestas. Y también lo que ha hecho esta cultura a través del género es crear un arquetipo de mujer masculina. Y entonces vemos este afiche de los años 50, 60 que está circulando mucho, circula siempre en el Día Internacional de la Mujer. Dice, we can do it. Por supuesto que nosotros lo podemos hacer, pero no con los músculos y no con una actitud masculina. Tenemos que explorar el valor de nuestras faldas en lugar de pensar en ser mujeres con pantalones. Hay muchísimas cosas buenas que tenemos, potenciales para ser exitosas sin imitar al varón. Por otro lado, es interesante que el varón y la mujer nos complementemos. Ustedes saben que hemos sobrevivido como especie hasta este momento de la historia. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, desde muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, siempre se complementaron. Tenían tareas opuestas, tareas distintas, y entonces formaban un todo desde estas diferencias. Ahora vamos a seguir con el PowerPoint. Entonces vemos que las diferencias de género crean una cultura con el síndrome del titiritero. ¿Qué quiere decir esto que parece risueño? En realidad nos dicen todo lo que tenemos que hacer. Es decir, los hilos de la sociedad en los 50 y 60, por ejemplo, le decían a la mujer que la más importante de su vida era ser madre, ¿verdad? Ser una muy buena esposa, cuidadora de hijos y ancianos, trabajadora en el hogar. Es decir, que estas eran características que las mujeres, aún sin instinto materno, estaban llevadas a concretar. No había ninguna posibilidad que la mujer trabajara o concretara una profesión, inclusive ya cuando los hijos estaban casados y grandes. Es decir, era reproductora nada más, era cuidadora del hogar exclusivamente. Entonces los hilos de la sociedad en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dicen a la mujer? Trabajar como un hombre, porque hay que salir y trabajar y proveer. Ser madre, porque esta tarea ancestral pareciera que no la podemos soslayar. Estar muy flaca, porque hay que competir, hay que ir al gimnasio. Ayudar con las tareas escolares al regresar de la casa. Trabajar en el hogar. Vale decir que se la abruma a la mujer y por supuesto ser una excelente amante. Todas estas cosas, fíjense que están muy lejos de aquella mujer de los años 50, de los años 60. En realidad el feminismo nos ha vendido una pesadilla a las mujeres, porque a las tareas habituales, típicas de la mujer cuando se casa y tiene hijos, nos ha agregado todas estas otras exigencias. Y por supuesto ser madre. Hoy en día hay mujeres que no tienen instinto materno, porque ustedes saben que el instinto materno no existe. Eso se crea en la constelación abuela, madre, hija, o no. Vale decir que si yo tengo una profesión importante, una profesión competitiva,
puedo no tener hijos. Hay muchas mujeres que concluyen su periodo fértil hoy en día sin haber tenido hijos, ¿verdad? Pero se han concretado y han sido muy felices. ¿Por qué? Porque evitaron este comando de la sociedad, la mujer cuando se casa, a pesar de todas las tareas que tiene, afuera, adentro. ¿Cuándo vas a tener un hijo? Nosotras las madres decimos eso, los amigos, vale decir que es un destino en la mujer. Pero cuando no hay instinto materno, conviene realmente no traer un hijo al mundo. ¿Por qué? Porque es más fuerte nuestra vocación y en ese sentido vamos a darnos el permiso de poder desarrollar esa profesión y no tener hijos. Volvemos un poquitito al PowerPoint. Simone de Beauvoir, que fue una feminista de allá de por 1949, fue la esposa de Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir decía que la cultura, ¿no?, a través de la noción de género, moldeaba a la mujer como madre, en detrimento de todo lo que podía hacer el trabajo, le impedía desarrollarse, y la tenía allí como esclava del hogar. Y fíjense que Betty Friedan, en La mística de la feminidad, que es otra gran feminista, el libro de Simone de Beauvoir era El otro sexo, ¿no? El libro es La mística de la feminidad. Decía que los medios de difusión le vendían a la mujer electrodomésticos muy sofisticados para que se sintiera la reina del confortable campo de concentración del hogar. Esto es lo que nos decía una feminista, que entre paréntesis las feministas no querían tener hijos justamente por esto de su vocación, de poder realizarse. Cabe la pregunta entonces, hoy en día los medios de difusión, ¿acaso no le venden a la mujer un modelo de vida y de trabajo fuera del hogar para que ella se sienta, parafraseando a Betty Friedan, en el confortable campo de concentración laboral? Estas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos. Que el Día Internacional de la Mujer sirva justamente para poder cuestionarnos las cosas y no para deambular y repetir siempre los mismos clichés y las mismas frases hechas. Si volvemos al PowerPoint, vamos a ver que hay dos preguntas fundamentales. Primero, ¿qué ganamos en realidad? Luego de 3 olas de movimientos organizados de feminismo, la mujer sigue siendo golpeada y maltratada cada 15 segundos en el mundo y cada 8 segundos en los Estados Unidos. A nivel laboral, gana 70 centavos de dólar y el hombre gana $1, haciendo el mismo trabajo. Las obligaciones laborales la llevan a trabajar en una jornada prácticamente completa, por no decir de 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando llega del hogar tiene que hacerse cargo de los hijos. Y la otra gran pregunta es: ¿de qué nos liberamos las mujeres siguiendo la ola feminista? Y yo creo que nos liberamos de lo único que debíamos haber conservado, nuestra verdadera esencia femenina. Cuando hablamos nosotros de los ciclos, de nuestras hormonas, ¿verdad?, de nuestros órganos de reproducción, vemos que allí hay un mensaje sagrado, ¿no? Hay un mensaje de contención de la vida. Si vemos una mujer embarazada, nos da un mensaje de preservación de la vida, no de muerte. Ahora se habla mucho del aborto, ¿verdad? El aborto, que debe estar exclusivamente realizado ante casos como una violación, por enfermedad del niño irreversible o de la madre, cuando está en peligro la vida realmente. ¿Por qué no pensamos en evitarlo? ¿Por qué no pensamos en utilizar métodos anticonceptivos que nos permitan no fecundar? Entonces, de esta manera no tendríamos que pensar de una manera tan contundente en el aborto, porque la realidad es que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y podemos hacer lo que nos viene en gana con él, pero no podemos hacer cualquier cosa con el cuerpo de nuestro hijo, con ese pequeñito que se forma. Si volvemos y seguimos con el PowerPoint, decimos
¿Cuál es la esencia y cuál es el rol de la mujer en las sociedades entonces? ¿No? Después de este panorama fugaz que les quiero ofrecer hoy. ¿Cuál será? ¿No es cierto? Y entonces decimos que es alimentar y proteger el todo de la vida y de la creación, como el útero protege al hijo. Es decir, proyectar esta maternidad. Aún las mujeres que no tienen hijos pueden ser maternales con el mundo, cuidando el medio ambiente, cuidando a sus amistades, cuidando a su familia. Este es el gran mensaje que en la biología de la mujer está impreso y que es el sexo de la mujer, y que lamentablemente con esta cuestión del género estamos perdiendo de vista. Es decir, cuidar la vida, ¿no? Cuidar la vida y protegerla. Ese es el mensaje y ese es el rol de la mujer en las sociedades. Si regresamos al PowerPoint y vemos allí un libro, uno de mis 8 libros, que se llama Feminidad Holística, tu esencia de mujer. Entonces ahí yo digo, bueno, la feminidad holística es justamente esto de cuidarlo todo, de pensar en todos, algo que está en nosotras. ¿Recuerdan cuando al comienzo hablábamos del cerebro y decíamos que la mujer tiene un cerebro conectado completamente en todas sus partes, que no está segmentado, que es un cerebro holístico, con esta capacidad para abarcarlo, para abarcar todas las circunstancias de nuestra vida? Y entonces pasemos del feminismo, que realmente se transformó en su momento en un partido político de oposición, a pesar de que ha logrado libertades civiles y libertades políticas. Le agradecemos mucho, pero es hora de pasar a un nuevo paradigma cultural en donde la mujer no necesite ser una mujer masculina, una mujer con pantalones para poder ser exitosa. Pasemos del feminismo a la feminidad holística. Este es el mensaje de hoy, y la próxima semana nos vamos a reunir aquí desde los estudios de Chaviano Estudios para otra entrega de consejos de familia. Como siempre ustedes saben, consejos de familia está muy conectado con Universidad de la Familia. Ahora sí, los espero entonces alrededor de las 7:30 el jueves entrante. Hasta entonces.